Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Siempre inicio los programas afirmando casi siempre que se trata de un programa especial. Y termino por reírme porque son tan frecuentes esas expresiones de la importancia que le atribuyo a algún tema del programa, que ya no es especial. Podría decir que La Respuesta tiene una rutina de presentación de sus temas. Hoy voy a pedirle atención a este principio del programa. Estamos a 17 de marzo del año 2024. Vimos pasar el mes de febrero, consagrado como el mes de la patria. Las actividades de celebración fueron significativas, considerablemente interesantes, multisectorial el entusiasmo, y vimos como una especie de reanimación del patriotismo. Aunque todavía andamos un poco en déficit de banderas. Vamos a ver si en el año entrante, 25, hay más banderas, como ha habido más voces en este del 24. Ocurría que mientras aquí teníamos esa dedicación, también teníamos un proceso electoral de segundo plano, municipal, y eso en cierta medida entretuvo a la población, pero el tema estuvo ausente, porque desgraciadamente el sistema de partidos políticos nuestro tiene esa tara. El discurso nacional, los aspectos fundamentales del país, su integridad territorial, su nacionalidad, su identidad, su soberanía, no es materia de uso corriente en el ámbito político. Y yo he meditado mucho acerca de ese déficit del quehacer político nuestro. En el fondo, he llegado a la conclusión de que hay una especie de temor reverencial de los mandos políticos de los partidos frente a la impetuosa y fuerte presencia del poder extranjero, ahora medio mezclado con una participación más activa, más agresiva de la cueva de trampas, que es Naciones Unidas, porque hasta ahí ha degenerado aquella importante entidad que surgiera después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ONU era ONU. Lo cierto es que llegó marzo y el 9 de marzo se cumplía un aniversario que a mí me dolió ver cómo en cierta medida pasaba de largo. Hubo naturalmente plumas interesantes que le rindieron tributo,
al padre de la patria, Francisco del Rosario Sánchez. Y hubo algunas manifestaciones respetuosas en la rememoración del padre de la patria. Me preocupé, diciéndome, gran parte del daño que se le ha hecho al país dentro de esta trama terrible de disolución, de descomposición, ha consistido en borrar los valores. Bueno, ya vimos excesos inmensos. En el gobierno de Danilo Medina hasta el escudo con el libro sagrado en el centro lo eliminaron del pabellón nacional en las publicaciones oficiales. Una cosa horrible. Ya toda aquella ignominia de llegar a declararla en presencia de funcionarios y de exponentes del poder mafioso de Haití, que encabezaba el nudista aquel que fuera supuestamente presidente de Haití, Martelly, diciendo que aquello había sido una obra necia de élites. Es decir, República Dominicana ha sido una ficción, no ha tenido sentido real, decía el primer ministro de ese gobierno, Gustavo Montalvo, que esta era una patria de muertos, que había que trabajar por una patria de vivos. Ellos iban a encabezar la lista de los vivos. Lo que no se pudo saber ni descifrar era si realmente eran vivos para otras cosas. En los tribunales, un tanto congelado, y en el Ministerio Público independiente, importante nuestro, un tanto congelado, un río de acusaciones en cada ámbito. Las que están apoderadas de fondo y las que están pendientes de llegar a ser fondo. Algo que nunca en la historia nacional se había conocido. La rapacidad. El robo, para decirlo con la palabra propia. Bueno, esa patria de muertos tenía, por fortuna, pienso que la mano de Dios impidió su satrapía y no llegó la sangre al río, porque en realidad febrero fue una respuesta a aquel infortunado episodio de Juan Dolio, creo que fue en Juan Dolio, donde se declaró la patria muerta. Que ahora precisamente es el primer ministro que se desapareció de los ambientes como si no existiera. Según me dice, ha tenido la esperanza o la ventaja o el premio de que la candidata vicepresidencial del PLD era una especie de mano derecha del premier Montalvo, que incluso llegó a escribir un libro sobre Danilo Medina, que la consagra como su biógrafa. Es decir, se está trabajando en borrar todo lo que pueda ser realmente vital para el conocimiento del pueblo y dejar a este en condiciones de evaluar lo que anda por ahí. El escualo que anda por ahí del crimen, tratando de volver a poder. Bien, estas reflexiones,
me estuvieron bullendo en la cabeza. Y me dije, realmente tengo necesidad de leer algo que leí hace algún tiempo y me impresionó vivamente. Un discurso pronunciado por un abogado de la República. Como se advierte, los abogados no somos tan desechables, porque uno de los padres de la patria era abogado, Francisco del Rosario Sánchez. Me excusan ustedes que era que estaba haciendo un ajuste entre el micrófono y mis ojos. Voy a leer el discurso de defensa de Francisco del Rosario Sánchez ante el Consejo de Guerra que se organizó desde el poder ya establecida la anexión, cuando Sánchez regresara desde el exilio con un grupo de valientes tratando de restaurar la independencia. Apresado, herido, fue juzgado supuestamente, fue fusilado primero judicialmente y después, sentado así herido en una mecedora, fusilado. ¿Por qué creo que es conveniente leer esto en este momento? Buena pregunta. Porque hay que hacer una contracorriente a la labor bandidesca de borrar los valores. A los jóvenes, especialmente, hacerle ver cuánto hay en la base profunda de esta patria, de sacrificios, de inmolaciones, pruebas de valor que en otras partes del mundo se han producido similares, pero no mejores ni mayores. Vamos a oír a este penalista fusilado, padre de la patria, Francisco del Rosario Sánchez. Leo. Magistrado presidente, sé que todo está escrito. Desde este momento seré yo el abogado de mi causa. Usted, Domingo La Sala, designado para juez de mi causa, pretende en vano humillarme. Lamento tener que recordarle en público que yo fui su abogado defensor ante los tribunales de Santo Domingo y lo saqué absuelto cuando usted estuvo acusado como presunto autor de asesinato de uno de sus parientes del Cibao. Cuando una facción se levanta contra cualquier orden de gobierno establecido, es deber de ese gobierno acercarse a esa facción hasta indagar el porqué de su protesta. Si ésta tiene fundamento legítimo, se debe atender a sus razones. Y cuando no, castigar con arreglo a derecho a las facciones.
Yo vengo al país con el propósito firme de preguntar a quien deba si ha consultado el querer de los dominicanos para anexar la patria a una nación extraña. ¿Con qué leyes se me habrá de juzgar? ¿Con las españolas que no han comenzado a regir? Pues el protocolo establece un interregno de meses para que comiencen a regir las leyes del reino. ¿O con las dominicanas que me mandan a sostener la independencia y soberanía de la patria? ¿En virtud de qué ley se nos acusa? ¿Amparándose en cuál ley se pide para nosotros la pena de muerte? ¿Invocándose la ley dominicana? Imposible. La ley dominicana no puede condenar a quienes no han cometido otro crimen que no sea el de querer conservar la República Dominicana. Invocando la ley española. No tenéis derecho para ello. Vosotros son oficiales del ejército dominicano. ¿Dónde está el código español en virtud del cual se nos condenaría? Es posible admitir que en el Código Penal español hay un artículo por el cual los hombres que defienden la independencia de su país deben ser condenados a muerte. Pero veo que el señor fiscal pide para estos hombres lo mismo que para mí, la pena capital. Si hay un culpable, el único soy yo. Estos hombres vinieron porque yo lo conquisté. Si ha de haber una víctima, que sea yo solo. Yo fui quien les dije que debían cumplir con el deber de defender la independencia dominicana para que no fuera robada. De modo pues que si hay una sentencia de muerte, que sea contra mí solo. Puesto que está resuelto mi destino, que se cumpla. Yo imploro la clemencia del cielo e imploro la clemencia de esa excelsa primera reina de las Españas, doña Isabel II, en favor de estos mártires de la patria. Para mí, nada. Yo muero con mi obra. Eso para los dominicanos y las dominicanas. Que tengan presente que él, a esa defensa hermosa, acudió como un restaurador originario de la independencia. Hay un pasaje de ella que yo no tengo aquí, no sé por qué. Se me mutiló, que es bellísimo. Cuando él dice que si la sangre de los Sánchez se necesitó para enhestar la bandera,
Se refería a María Trinidad Sánchez, la sangre de los Sánchez se necesita para arriarla. No sé por qué en la copia que se me hizo para el discurso no figura esa parte tan importante, porque era una manera del padre de la patria de pasar cuenta del sacrificio de su familia. María Trinidad y un sobrino fusilados al año de la independencia. Él fusilado con un grupo de héroes y mártires tratando de restaurarla. La idea es que leerlo en este momento y comentarlo a mí me satisface. Porque la trama que hay contra la República ya no tiene sutilezas. Ya no es algo medio indirecto, medio encubierto, disimulado, artero. No, es abierto. Es abierto. Lo acabamos de ver. Ya teníamos precedentes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó un fallo en el cual exigía a la República Dominicana que abandonara el artículo 18 de su Constitución, que regula las normas básicas para poder ser dominicano. Pero lo de ahora no tiene precedentes realmente, es mucho más escandaloso, más desvergonzado. Esa prueba de trampa se atreve a través de sus burócratas de hacer esta exigencia. Los dominicanos que paren las deportaciones de los haitianos. ONU opinando, porque se está en presencia de una gran crisis humanitaria, porque el pueblo haitiano está padeciendo casi una hambruna total. Y si se producen el derrame que ellos han programado, violento, masivo, entonces República Dominicana tiene que ser consecuente con el Estatuto Mundial de Protección de los Derechos Humanos. Son refugiados. Ellos montan la fábrica de refugiados, creando el vacío, cuando su minustad indecente, portadora del cólera del Himalaya, para enfermar ese pueblo y exponerlo al nuestro, a lo que es el cólera. Y ahora nos dicen, y no deporten. Es decir, cuidado con deportar, porque a ustedes les viene una oleada ahora grande. Si ustedes se ponen a jugar con sus ejércitos, tanto el de uniforme, que es el formal de la República, depositario de las armas de la República, como el popular, el pueblo, que sabe sumarse a los esfuerzos de defensa de su patria en forma sublime, nosotros los vamos a sancionar en nombre de la paz y eventualmente lo podemos ocupar. Estamos preparando el ambiente para ocuparles a su presidente que se deje de necedades, que no puede deportar ilegales. Somos nosotros los que mandamos en este país, las Naciones Unidas, con sus mayorías africanas, que son las que más se temen, porque no hay resolución que pueda pasar por la Asamblea General sin esas mayorías.
Y la tendencia es plegarse a todas las aspiraciones de un continente importantísimo, que ahora está en auge, que ahora está siendo beneficiado por la atención de una superpotencia nuclear y económica como China, que le construye infraestructuras portentosas, puentes, ferrocarriles, balas, aeropuertos, carreteras, y que es un buen cliente para sus reservas petroleras. África va para arriba, tan para arriba va que esa ONU autorizó a los estados voluntarios, así lo llamó en una resolución de hace algún tiempo, a venir a Haití, sus fuerzas policiales, para pacificar a Haití. No definía si para desarmar las guerrillas, pero se infiere que para pacificar a Haití se requiere desarmar las guerrillas. Y Kenia, la madre patria remota de un expresidente norteamericano, se señala como dispuesta a venir. Y tiene su Corte Suprema que comenzar a ofertar la resolución de Naciones Unidas. Me imagino que los magistrados kenianos le pusieron atención a una expresión que se usa en esa resolución que es vergonzosa. Ok, te autorizamos, pero tú eres ajeno a nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver con lo que tú hagas o puedas hacer. Una corte keniana dijo, no, así no. Esta es una arriesgada aventura. Y la oposición de Kenia se opuso. Y el presidente finalmente dijo, son 4,000 soldados, no 1,000 policías. Y se necesita dinero de los 1,000 policías, unos 250 millones de dólares. Y desgraciadamente ahora la Corte se oponen. Tendríamos que firmar un pacto con un Estado. Y de ese vacío enorme, de ese Estado colapsado, va su primer ministro, Henry, primero a Caricón, primero a Guyana. Participa ahí en una reunión y de ahí a Kenia y firman un pacto. Con la desventaja para ese pacto que el que firmó por el Caribe no podía regresar. Imagínense ustedes la indecencia de este trato internacional a un problema tan grave como lo es esa tragedia haitiana. El hombre vino, se quiso meter aquí, lo rechazaron y parece que hizo contactos buenos al principio con algunos funcionarios de segundo nivel, pero el presidente dijo, no, aquí no es bienvenido. Él se va a Puerto Rico, finalmente reúnen al Caricón. Y el Caricón se reúne y baja a la canciller del Canadá y la canciller de México. Es América del Norte que está actuando a las sesiones de Caricón y ahí se logra armar lo que ellos llaman la transición, una especie de colegio de gobierno de las distintas fuerzas. ¡Cuántas mentiras! Todo eso está totalmente gangsterizado. Los partidos políticos, los empresarios, porque hay un Estado invisible, poderosísimo, en el oeste de la isla. El narcotráfico internacional, el del mayor calado, con mafias importantes, incluyendo la Cosa Nostra, que uno de sus miembros en el Senado norteamericano hace ya mucho tiempo explicó
cómo se habían adueñado de Haití. Eso está en los archivos norteamericanos. Entonces, bueno, ahora viene el consejo, el colectivo de gobierno. Se conocen algunas identidades. Estados Unidos, que tiene inteligencia penetrante en todo, sabe que hay un problema ahí. Naciones Unidas, para esas medidas difícilmente se puedan utilizar sus resoluciones, porque estarían expuestas a los vetos de China y de Rusia, que ya manifestaron en su momento que no estaban de acuerdo con intervenciones militares multilaterales, porque eso no era lo que el pueblo de Haití aspiraba. Que Haití quería otras cosas. Estados Unidos sabe perfectamente que las aspiraciones al socialismo del siglo XXI están ahí subyacentes. Venezuela, Nicaragua, Cuba y Rusia con tropas en Nicaragua, presencia enorme en el armamento, en el apertrechamiento en Venezuela y Nicaragua, entrenando en esta última tropas. Y China, la sabiduría infinita e inmemorial de China, sonriente, esperando sucesos. En medio de ese tremeral de circunstancias internacionales realmente inalcanzables para el conocimiento de la gente común, la gente corriente, el ciudadano promedio. Nosotros aquí, por Dios, que si el Cassandra, que si se cayó una joven, que si los premios están bien dados, bueno, una cosa, una especie de Oscar del Caribe. Totalmente inconscientes sectores importantes de la población de cuáles son los peligros que nos amenazan. Nos amenazan de muerte. Muerte como patria. Ese es el objetivo final. Todos quieren las tres primeras, las clásicas, las de siempre, Francia, Canadá y Estados Unidos, resolver el problema haitiano a base de disolver el Estado dominicano y refundirlo. Porque aquí están los bosques, porque aquí están los aeropuertos, porque aquí están los puertos de profundidad, porque están todas las infraestructuras y se conserva todavía la naturaleza. Y aquí una parte del empresariado, la más audaz, la más equivocada, penosamente en franjas jóvenes, porque no eran así sus padres, gozosos, esperando el paraíso del mercado de 20 millones que sería compartido entre las dos naciones. A eso es que le han temido los partidos políticos que no se atreven a desafiarlos y a emplazarlos, porque tienen un alto grado de dependencia de esos sectores, los más turbios, los más inconfiables del empresariado nuestro, que no ha tenido ningún tipo de cuidado ni de escrúpulo para hacer asociaciones profundas con el empresariado haitiano, a sabiendas de que este es un ramal del poder de las mafias, que esos capitales se han generado en base a los acuerdos de las mafias, tales de las mafias, y que eso está llegando al país. Incluso ya entrando en capítulos peligrosos,
compra de inmuebles, fincas, parcelas, de los programas sociales agrarios, inmensas propiedades. ¿Por qué? Porque para esos sectores turbios del empresariado nuestro, tan arrogante, no hay patria. Su patria está en Saint-Tropez, y en sus yates, y en su castillo, en la costa sur de Francia. Esta es la finca. La finca sin pasaporte, le llama mi hijo Pelegrín. A su entender. Por eso leí el discurso de Sánchez, para hacerle un recordatorio de que Sánchez, nuestro padre de la patria moreno, infinitamente glorioso, es un dominicano, fue un dominicano cabal, y que habría muchos Sánchez en potencia en nuestro país cuando aumenten las ofensas y las agresiones. No habrá paz, pero ellos tienen la enorme confianza de que la paz, si se turba, podría ser restablecida en nombre de la democracia y de los principios más altos del mundo por su cueva de trampa, las Naciones Unidas. Ahora dicen, vamos a establecer ayuda humanitaria, una especie de puente aéreo, a llevar, como en Gaza. Gaza está, desgraciadamente, en medio de una guerra fuerte. Israel con Hamas librando una guerra a fondo. Y hay desplazamiento. Ahora mismo se habla de que Israel mismo va a movilizar 1.200.000 palestinos, porque las operaciones militares van a aumentar la intensidad y el poder destructivo. Aquí vamos a establecer un puente aéreo para hacerle llegar alimento al pueblo haitiano que se muere de hambre. Que mataron ustedes de hambre, pandilla de truanes. Esa es la realidad. Con tal de arrojarlo sobre nosotros y anarquizar la isla completamente. Como ustedes verán, la lectura que sirvió de umbral a este programa y la anotación que yo hice de que en la copia se suprimió la expresión más sublime del discurso, porque ahí ya no hablaba el abogado penalista Francisco del Rosario Sánchez de derecho, ni de jurisdicciones, ni de política. Hablaba del martirio y el heroísmo de su familia. De manera que era oportuno hacerlo, comenzar por ahí. ¿Qué proponen ellos? Ese puente, ¿por qué no lo pusieron como que los vuelos saldrían de Puerto Rico o de Florida? Porque si es alimento que van a dar, Estados Unidos ya dio 300 millones, anunció que daría 300 millones de dólares para el conflicto. Lo lógico es que sus aviones salgan de Florida, salgan de Puerto Rico, que son los lugares naturales, o yo diría ahora, porque hay una novedad, salgan de México, porque hemos visto a México muy activo durante el gobierno de López Obrador. Mandó su canciller a Caricón y ha estado muy activo. Y en la reunión de Puebla se reunió con Maduro, con Petro, con la señora Castro de Honduras y el fugitivo, el primer ministro, que ahora dicen que ya renunció y se están sustituyendo, aunque no se conocen las identidades de todos los miembros del Consejo de Gobierno, que viene a dirigir a Haití hacia una democracia.
restablecer la democracia. ¿Cuándo ha habido democracia en Haití? Que me citen un solo periodo en que se pueda decir eso fue de elección popular neta. No, por Dios. No mientan más. No simulen más. Que lo que van a hacer es aumentar la exasperación explosiva que este pueblo sabía hacer en los momentos de gran crisis. Es un pueblo que sabe estrellar el sombrero y decir su clásica y muy pintoresca expresión cuando va a pelear. Últimamente, eso no. El pueblo nuestro está pendiente de ello. Como ustedes habrán observado, gran parte del programa la hemos empleado por Dios en este tema, porque las circunstancias son tan agobiantes y tan obvias. Yo escribía en la pregunta de esta semana de miércoles, les invito a leerla. Tiempos raros que dejaron de serlo, ya son claros. Es decir, ya no hay excusa posible para no entender lo que está ocurriendo. Con la patria se está con ella o contra ella. Estamos. Que lo reciban los políticos, no importa su nivel, como una advertencia. Aquí no hay medias tintas. Usted no puede estar y no estar y dice aquí donde esto yo dije que lo que quise decir fue otra cosa. No. Hora suprema de definiciones. Vamos a guardar los acontecimientos y vamos a ver por dónde saltará la liebre. Al presidente de la República vuelvo y le aconsejo, porque lo hice en el pasado programa, que sus medidas no se enflaquezcan, que no se reduzcan, que por el contrario deben de ser aumentadas en su rigor y en su condición de prueba irrefutable del compromiso. Solo así podríamos conseguir un mínimo respeto para poder organizar la resistencia. El gobierno que la encabece sería su gloria. De no hacerlo, el pueblo sabe cómo hacerlo. La historia no miente. Estamos. La advertencia, el consejo, la buena fe de alertar al poder. Claro, sé bien que está minado de deslealtades y acechanzas y maliciosas maniobras. En cierto modo tiene una soledad considerable el presidente en sus decisiones, pero eso lo enaltece. Eso lo enaltece, lejos de reducirlo, siempre que cuide el nivel del énfasis, porque si descuida eso, se lo lleva a la corriente, en el sentido de que perdería todo mérito. Así las cosas, señores, voy a pasar ahora a lo que prometí la semana pasada, algunas alusiones a la Fuerza Nacional Progresista. Este programa se caracteriza desde su fundación de pretender ser fuerza de testimonio, como prometió y lo ha cumplido,
de participar en los grandes temas nacionales, los más duros, los más riesgosos, la lucha contra el crimen, la corrupción horrible, en un tiempo en que no era mínimamente comparable con el desastre de hoy, que está camino de la impunidad abiertamente. Asimismo, el gran problema nacional de nuestra preservación como Estado independiente y soberano. Pero tenemos que participar de los procesos que nuestra Constitución ordena, que se deben de celebrar para organizar los poderes públicos. Pequeña fuerza, muy pequeña, sí. Se nos ha querido incluso ofender y humillar por lo pequeño. Y yo respondo muchas veces, la minoría de uno, si tiene la razón, es mayoría. La mayoría de muchos, si no tienen la razón y están ahí promovidos por los peores aportes de capitales del crimen y del robo, no valen. Miren qué tipo de presentación de la fuerza. Pero necesitamos participar. Una vez lo hicimos y tuvimos éxito. 2 diputados. Pelegrín Castillo, Semán, y José Ricardo Taveras Blanco. Pelegrín 20 años, creo que José Ricardo 16. Se lucieron. 2 hicieron más que un bloque. Están ahora compilando los temas, las leyes, las resoluciones, las posiciones que desde la Cámara de Diputados supieron sostener. Ahora queremos eso otra vez. Necesitamos voces nuestras, comprometidas con nuestros cometidos, que puedan defenderlo desde instituciones. Un senador lo necesitamos. Esa voz en el Senado sería extraordinariamente valiosa para el país. Lo vi incluso ensayar, diríamos de este modo, sus primeros 2 años de legislador cuando sustituyó a su hermano en la Cámara de Diputados, porque este pasó a ser ministro de Energía y Minas. Vinicio, le llaman, él mismo se siente cómodo con que le digan Vinicito. Necesita ser apoyado. Apoyado en la casilla 2, 22, por Dios, 22, azul. Y dentro del mecanismo de alianza con el Partido Reformista Social Cristiano, también necesitamos su apoyo, que puede, como su alianza fundamental es con el presidente Luis Abinader, podría votar esa parte de la población alineada en el reformismo por el presidente Luis Abinader y por el senador Vinicio Castillo. Hay mucha gente que se intriga y dice, pero es complejo el asunto. No. Pero ustedes anduvieron 30, 25 años con el PLD. Sí. Ahora dime por qué nos alejamos. Nos alejamos cuando teníamos que hacerlo. Nuestros funcionarios todos renunciaron en el año 15, porque sabíamos y estábamos comprobando que
aquello era un estercolero, lo que estaba hirviendo abajo. El pecado nuestro no puede ser el hecho de que no hayamos seguido a Leonel Fernández cuando borró todo su discurso brillante al formar la fuerza del pueblo, cuando saliera casi con el mismo nivel de lucimiento de Juan Bosch, cuando se fuera del PRD a fundar el PLD. Él decidió ignorar eso y volvió a una trampa, evidentemente, porque queda en el mando del partido, ¿quién? El más poderoso, el líder, que la candidata, voy a leer el libro de la candidata, creo que de apellido Cuello, no he tenido el honor de conocerla, me dicen que muy buena preparación académica. Bueno, para estar con Montalvo siendo mano derecha tenía que tener alguna preparación, porque eso sí, el ministro era un funcionario con mucha habilidad para la organización administrativa. Bueno, tenía mucho tiempo trabajando en AID y fue casi una transferencia al mando político. Lo cierto es que necesitamos esa voz y ahora hemos conseguido que se decidiera a participar una joya nueva nuestra, Priyanka Rodríguez. Ella fue al primer debate entre diputados de la jurisdicción 1, es de la 1. Y la verdad que estuvo estupenda. Se podría decir, usando el argot del deporte, barrió con los demás, preparada, con principios intachables sobre el valor de la vida, sobre la familia. Sería una voz maravillosa en la Cámara de Diputados. Por eso es bueno tenerla presente en las mismas condiciones. Azul 22 y aquel pueblo reformista que está apoyando a Balaguer, a Abinader, cualquiera piensa en el viejo Chencho que decía, si así va a ser, vámonos con Balaguer. Ahora hay muchos que dicen, replicando aquello, si así va a ser, vámonos con Abinader. La verdad es que necesitamos su apoyo, su voto. Don Juan Isidro Jiménez Grullón una vez, cuando intentaba participar en unas elecciones, utilizaba aquello de préstame tu voto, préstame tu voto. Nosotros no lo vamos a pedir prestado. Nosotros lo vamos a pedir comprometido. Danos su apoyo. Tu arma es el voto. Ese pueblo consciente, esa mayoría silenciosa que Balaguer creyó tanto, y lo sé yo porque estuve en los peores momentos de él, en los grandes méritos históricos de él, en las más difíciles y cruciales transiciones que el país ha podido hacer, está ahí. Leonel Fernández la manejó con cierta habilidad. Después es evidente que no va a seguir la cúpula mafiosa que encabeza Danilo Medina. ¿Cómo no va a haber? Como una rama importante de aquel tronco. Porque todos saben que cuando nos alejamos de Balaguer, y se lo dijimos, y él nos dijo, pero bueno, si tú tienes todos los méritos, el partido te espera. Digo, no, usted tiene, desgraciadamente, muchos amigos con los cuales yo no comparto. Déjeme formar una tiendita aparte. Especialmente porque voy a tener como discurso esencial la justicia social agraria,
voy a luchar por los campesinos. Él lo entendió. Es decir, que al reformista verdadero, al balaguerista verdadero, votar por Vinicio, el hijo de Vincio, claro, lo más natural. Esa es la respuesta que le doy a aquellos que entienden que es intrincada y indescifrable la posición nuestra. Es muy natural, más que explicable. Tiene coherencia. Hay una especie de sindéresis en el comportamiento nuestro frente a la nación, no hay duda, porque ese es invariable. Pero en los aspectos de organizar los poderes, creemos que vamos bien. Y si ustedes nos respaldan con su voto, iremos mejor. Una forma de proveerle defensa más efectiva a la patria. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, canales 33 de Claro, 3 del Cable, a las 11 de la mañana de domingo en nuestra versión central. A las 12 del mediodía y a las 9 de la noche, como a las 7 de la mañana, los canales 52 y 22, 52 Claro, 22 Cable, Teleimpacto, reproducen nuestros contenidos. Otros canales a los cuales agradezco tanto, lo hacen en horas diversas. Gracias, amigos. Estaremos en YouTube después del mediodía de domingo. Y con la gracia de Dios, claro está, esperamos estar con ustedes en el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.